Cultivando idiotas. Hola a todos, bienvenidos a este Cultivando el Miedo. Presento al copiloto de esta nave del terror y a la mitóloga del Cultivando. Chavita, Javiera, ¿cómo están? Bien. Muy bien, James. Felices de volver a estar con ustedes. Exacto. Todavía me sigue causando mucha risa el término mitóloga. ¿Y hoy qué tema traemos, Javi? Hoy vamos a hablar, por votación popular, ganó esta semana en Instagram el poltergeist. Súper. Así que vamos a hablar del fenómeno poltergeist. Entonces, empezamos. Javi, ¿qué es el poltergeist? Buena pregunta. El poltergeist proviene de la lengua alemana y está compuesta por dos palabras. La primera es poltern, que alude a la generación de un ruido, y Geist, que significa fantasma o espíritu. Por lo tanto, el poltergeist es conocido como una manifestación física de una entidad que puede percibirse y a la cual se le atribuye un origen paranormal. Eso, como le explicaba, es un suceso perceptible y la verdad es que contradice las leyes de la física. Por ejemplo, el movimiento autónomo de un objeto inanimado. Por ejemplo, no sé, están en una mesa y luego una taza comienza a moverse sin explicación alguna, no hay viento, no hay nada que físicamente valide que esa taza se esté moviendo. Okay. Puede ser un origen, un ruido cuyo origen no se puede explicar, como golpes en las paredes. La materialización repentina de alguna cosa también forma parte de lo que se conoce como poltergeist. Okay. Normalmente uno lo asocia como espíritus, la existencia. No toda la gente lo asocia a la ciencia, ¿no? Porque la ciencia lo ve desde un punto de vista más racional, pero la parapsicología afirma que estos hechos podrían ser producidos por fantasmas. También existe otra teoría acerca de cómo se generan estos fenómenos poltergeist y alude a la telequinesis inconsciente. La telequinesis es cuando una persona tiene la capacidad de mover objetos con su mente. Y según esa teoría, un ser humano podría hacer que algo se mueva con el poder de su mente a través de una energía que está vinculada con el estrés o las emociones, y muchas veces asocia que esto podría ocurrir de forma involuntaria, es decir, una persona a raíz de estas emociones genera este poltergeist o este movimiento de algún objeto. Y también hay teorías que plantean que el hecho de que se mueva el objeto y la persona perciba que este objeto se mueve le genera un nivel de felicidad, por decirlo de alguna forma, que provoca que esta telequinesis se haga como, estas manifestaciones se hagan más frecuentes. No sé qué opinan ustedes de esa teoría. Justo yo lo que había visto era que realmente no hay una evidencia o explicación científica para el fenómeno poltergeist. O sea, esto se puede reflejar a través de movimientos de objetos, como tú dices, muebles que se desplazan, sillas que se desplazan, ruidos, no golpes, crujidos, luces intermitentes. Yo he visto que hay mucho tema de luces intermitentes. Sí. También el tema donde arrojan muchas piedras hacia las ventanas y rompen las ventanas sin explicación, ¿no? Algunas teorías, como tú bien señalas, Javi, intentan abordarlo a través de tres, como yo he visto, como de tres temas. Uno, los campos electromagnéticos. Exacto. Esto que tú comentabas, Chavita, antes de iniciar el Cultivando, que incluso hay una frecuencia específica en donde se ha sugerido que hay una interacción entre campos electromagnéticos que puede producir algunos efectos, ¿no, Chavita? Sí, supuestamente en la frecuencia 18.98 Hz, tan exacto, dicen que es la frecuencia en la que nuestros ojos o los globos oculares que tenemos, digamos, tienen una cierta vibración. Y si escuchas repetidamente este ruido o esta frecuencia
más de 10 minutos, dicen, puedes llegar a alucinar debido a que los ojos se empiezan a cansar. Algo que se tiene que aclarar, la mayoría de los objetos tienen una frecuencia en la que se mueven, así como las guitarras, justo estos como, ¿cómo se llaman? Como yunquecitos que tocas para afinar los instrumentos. Ajá. Digamos, todo tiene una frecuencia y así es como muchos de los científicos explican este tipo de visiones, y debido a que realmente sí hay máquinas o ventiladores que llegan a emitir esta frecuencia constantemente. Pero aún así, yo algo que sí vi es que en muchos de los casos de poltergeist también sí se quedan muchas cosas sin atar, porque como dicen, si bien se podría explicar una cierta visión ocular, ¿qué pasa con estos objetos que se rompen? ¿Qué pasa con estos pulsos, no? Entonces todo esto queda como un poco al aire y es lo que le da esa como magia, ¿no? La otra, el otro argumento, digamos, la otra parte de la ciencia se va por esto que decía Javi, que es la energía psicoquinética, ¿no? Donde se supone que la mente humana puede generar una energía capaz de mover objetos o producir sonidos. Esto ha pasado en algunos casos que ya vamos a meternos más adelante en este episodio, ¿no? Pero había un caso principalmente que yo vi de una niña que la movían de casa y volvían a suceder los eventos de que pasaban y arrojaban piedras a su ventana. Entonces, esto también puede ser, y bueno, algo que es muy común tanto en Chile como en México, también lo asocian a fenómenos geológicos con zonas de altas actividad geológica, ¿no? Sí, bueno, como un poco lo mencionaban ustedes, para la ciencia estas supuestas manifestaciones, porque son supuestas, ¿no? Se explican según las leyes físicas o simplemente que son alucinaciones o incluso fraudes también en muchos casos, y se basan en el ultrasonido, el funcionamiento de campos electromagnéticos y la electricidad estática. Estos pueden causar eventos que la gente no suele desconocer o no comprender. Entonces, la primera asociación que las personas le hacen cuando se enfrentan a estos fenómenos desconocidos es asociarlo a algo paranormal o algo fantasmal, ¿no? Y a pesar de que no hay mucha, digámoslo así, sincronía entre lo que es un poltergeist, entre la ciencia y lo paranormal, la verdad es que es un poco como contradictorio para la gente que estudia los fenómenos paranormales, porque si lo piensas, esta gente, estos cazadores fantasmas o cazadores de poltergeist que hay en todas partes, necesitan utilizar ciertos conocimientos científicos y dispositivos electrónicos. No sé si han visto como en las películas que usualmente ellos como que utilizan como algunos artefactos que son, no sé, cámaras térmicas, grabadores de voz, detectores de movimientos, medidores de campo electromagnético. Hay unas cámaras también que ven el espectro completo. Entonces, finalmente es un poco loco, ¿no? Es como soy investigador paranormal, investigo poltergeist, pero necesito de la ciencia para validar esta existencia, ¿no? De estos efectos poltergeist. Es un poco ahí ambiguo el concepto. Y que yo creo que ahí medio se junta, ¿no? O sea, también siempre hay como la persona que cree, como tú decías el episodio anterior, en ciertas cosas, en los espíritus, en los extraterrestres, y aún siendo muy culta y quizá hasta científico, pues dices, ok, sí pasan, pero ¿cuál es la frecuencia? ¿Cómo puedo detectar estos seres con los que quiero hablar, ¿no? Como si me quiero comunicar con ellos. Y justo yo creo que utilizan este tipo de artefactos y quizás hasta han descubierto también cosas más interesantes. De hecho, había viendo esto de las frecuencias sónicas, más bien no radiofrecuencias, que existe la manera de matar células cancerosas a través de ciertas frecuencias y se destruyen las células. El gran problema, ya después viendo el programa, es que estas frecuencias pues obviamente destruyen la célula cancerosa y las otras no, pero aún así estas células que se ven expuestas también se ven muy dañadas, entonces por eso no puede ser o no existe este tipo de curas, ¿no? Pero justo me imagino que a través de buscar este tipo de fenómenos, respuestas, también se han encontrado quizá cosas o descubrimientos más cercanos hacia la medicina y otras cosas, ¿no? Y algo que, como tú señalas, Chavita, y como bien decía Javi,
que a mí me deja un poco, bueno, pues con esta duda, es el tema de entrando un poquito más al tema de la telequinesis y todo el tema de que la mente es capaz en un esquema inconsciente y derivado de un estrés o de una tensión emocional poder mover un objeto, ¿no? Es que los casos asociados, la mayoría de los casos asociados a poltergeist son de chicas o chicos que se encuentran en esta etapa de la adolescencia donde hay mucho de esto, de estos síntomas, ¿no? Muchas tensiones emocionales, muchas represiones emocionales que pueden generar este esquema, ¿no, Javi? Sí, lo comentábamos anteriormente y sí, obviamente no es exclusivo de adolescentes o jóvenes, pero sí la mayoría de los casos, famosos al menos, implican a niños o niñas y en su mayoría mujeres también, me he dado cuenta, más que hombres incluso. Y sí, como tú dices, a esa edad, en la adolescencia o de niño, uno la verdad es que hay mucha energía vinculada, hay mucho estrés, hay muchas emociones, entonces eso podría eventualmente provocar o darle la explicación a estos poltergeists basado en este tema de la telequinesis, ¿no? Y bueno, pues también creo que es importante ahí que tú traías 8 fases del poltergeist, ¿no? Como han visto algunos analistas de este fenómeno, que sucede el tema del poltergeist, ¿no, Javi? Sí, exacto. Obviamente cada caso de poltergeist que ha sido reportado es diferente, ninguno es igual al otro, pero sí se van viendo ciertas similitudes en ciertas como que va sucediendo ciertas etapas que la gente ha ido notando que se ha ido manifestando este fenómeno. Entonces, a raíz de eso, toda la gente o los investigadores paranormales han determinado 8 fases que la gente ha ido notando a través del desarrollo del poltergeist. La primera fase serían los objetos que desaparecen. Generalmente comienza con incidentes menores que son aislados. Y todo suele comenzar con algo tan simple como, no sé, objetos de la casa que desaparecen misteriosamente y reaparecen igualmente de forma extraña. Por ejemplo, no sé, dejas tus llaves o tu móvil en el lugar de siempre, te das vuelta un minuto después y ya no están ahí, los buscas y no lo encuentras, le preguntas a la gente de tu familia y la verdad es que no lo puedes encontrar. Y luego más tarde o días después encuentras el objeto quizás en el mismo lugar donde tú recuerdas haberlo dejado o en algún otro lugar que dices no tiene sentido, ¿no?, que esté acá. Esa sería la primera fase. La segunda fase sería la de objetos arrojados. ¿Sí? Esta es un poco más tangible y verificable que la primera, porque en la primera quizás tú no te das cuenta o realmente fue un olvido, no lo puedes asociar a que solamente se te olvidó dónde dejaste las cosas y no con que algo paranormal está ocurriendo en tu casa. Entonces en por ejemplo, puedes estar sentado viendo televisión, como digámoslo así, enajenado de lo que pasa a tu alrededor y de repente, qué sé yo, un portarretratos de tu casa se cae sin ningún motivo aparente, no hay ningún viento que corre que tú puedes explicar y decir, bueno, esto se cayó, porque no puedes justificarlo en realidad. Entonces esto es como un ejemplo de lo que los objetos arrojados, o cosas que se mueven, no sé, un libro cae de la biblioteca, eso sería como parte de la fase 2. Luego viene la fase 3, que son los olores. Mucha gente que ha manifestado estos casos o que ha visto en sus casas estos tipos de casos, ha manifestado que siente ciertos olores que no necesariamente son olores desagradables, pero sí que son como muy distintivos y sin origen aparente. Por ejemplo, no sé, vives en un departamento en un 3er piso, por dar un ejemplo. No tienes plantas en tu casa y de pronto sale un olor a flores que no sabes de dónde viene. Cosas de ese estilo, no es explicable dónde viene el olor. Y como les decía, no necesariamente es atribuido a un olor desagradable, sino que a un olor que no tiene explicación de dónde viene y que es muy, muy intenso. Luego pasamos a la fase 4. Esta es un poco más como espectacular, por decirlo así, que las anteriores. Y es cuando comienzan a haber interferencias eléctricas.
Hay un término que mencioné, que olvidé mencionar, perdón, acerca de cómo le llaman los investigadores al supuesto ente o fantasma o espíritu que esté causando este tipo de poltergeist, y es el agente focal. El agente focal es el que genera todo este tipo de actividad. Entonces, se dice que cuando este agente focal ya está pasando como por un momento difícil, está como exponiendo a la familia o a la persona que quiere asustar, digámoslo de esa forma, porque no sé si esa realmente es su intención. Nunca he hablado con un fantasma, así que no puedo saber si esa es su intención, pero ya cuando llega a este estado, comienza a generar interferencias eléctricas y lo que hace es como alimentarse de esta actividad y de las emociones asociadas o las emociones que genera en las personas que están percibiendo este fenómeno. Luego viene la fase 5. Esta quinta fase es bastante similar a la anterior, pero un poco más compleja, ya que se manifiesta a través de aparatos eléctricos o mecánicos que están defectuosos y que comienzan a funcionar de forma espontánea. Por ejemplo, no sé, hay un reloj viejo que no ha funcionado en años y de pronto comienza a funcionar, o un tren de juguete que empieza a funcionar en la noche haciendo ruido sin que tenga, por ejemplo, baterías, cosas de ese estilo. En la fase 6 serían golpes, pisadas, susurros y otros ruidos. Obviamente esta es más inquietante que las demás. Los golpes en la pared, el ruido de habitación, de pasos en tu habitación, por ejemplo, donde no hay nadie, escuchas susurros, o la sensación de que alguien te ha hablado mientras estás solo. Usualmente esto comienza como con sonidos que son como débiles, que no los logras asociar, y probablemente se trata en la mayoría de los casos de un ruido que es rasgado. Entonces no puede asociarse como por un hecho de roedores o tuberías, es totalmente diferente. Obviamente ese tipo de actividad va escalando. De repente hay como mayor intensidad, mayor variedad, los ruidos se vuelven más fuertes, y la verdad es que eso como que genera, yo creo que ya está en la etapa donde la gente se empieza ya a desesperar más, porque tú puedes ver que algo se cae, pero si sientes que algo te habla, yo creo que, no sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece súper scary, ¿no? O sea, una cosa es que se caiga una foto, y otra cosa es que escuches que susurran tu nombre o pisadas mientras duermes alrededor tuyo. Ya es otro nivel de susto. Sí, es horrible, ¿no? Y alguna vez ahí, contando una anécdota rápida, cuando apenas tuve mi gatita, pues no estaba acostumbrado a tener mascota en casa, y pues un día en la noche me duermo, mi novia en ese entonces no estaba ahí, y siento que me tocan 2 veces la espalda en la cama, y yo así como que dije, no pasa nada. Me vuelven a tocar y grito horrible, y se me olvidó que tenía mi gatita, pues estaba acostada al lado de mí, pero sí es como, creo que ese tipo de eventos seguro me muero. Si hubiera sido ahí, me da un ataque cardíaco. No, bueno, chavita. O sea, viviste tu propia fase 6. Sí, mi fase 6. Y creo que esto es importantísimo lo que toca Chavita, porque sí cabe, que creo que cabe señalar 3 cosas, ¿no? El papel que hace la sugestión en muchas veces en los eventos poltergeist, porque las personas que presencian este tipo de eventos pues están más propensas a interpretar cualquier evento como un evento paranormal. Yo creo que el factor psicológico, ¿no? Como también el estrés, la ansiedad, o incluso los traumas pueden influir en la percepción de eventos paranormales. Y yo creo que como tercer punto, la necesidad de encontrar una explicación, ¿no? El deseo humano de encontrar significado a eventos inexplicables también puede llevar a la atribución de eventos a causas paranormales. La realidad es que el estudio de este fenómeno es un campo muy complejo que incluso requiere un enfoque multidisciplinario, ¿no, Javi? Exacto. Sí, bueno, chicos, y pasando con las últimas 2 fases del poltergeist, vamos con la número 7. Esta ya es la fase del contacto físico.
o ataque físico. Al principio puede ser que la persona siente que alguien le toca la espalda o que le acaricia el cabello o que le tiran la ropa. También algunas personas manifiestan que sienten como la respiración muy cerca de alguien, y en algunos casos se manifiesta solo en este tipo de cosas, pero eventualmente y para algunas personas esto se manifiesta de manera mucho más violenta y podría llegar a generar moretones o rasguños en el cuerpo de las personas. Esos ataques son extremadamente raros, no ocurren con tanta frecuencia como los otros. Sin embargo, hay gente que incluso ha reportado ser abusada por algún fenómeno que no puede describir, por un poltergeist en este caso. Entonces, esta sería la etapa más terrible de toda la actividad poltergeist. Porque luego ya viene la fase 8, que uno pensaría que es peor, pero ya no puede ser peor, que alguien te toque o te haga daño, no puede empeorar. Y ahí empieza el declive y el final de la actividad. O sea, sería la fase 8, que yo creo que es la más esperada por toda la gente que presencia este tipo de actividad. Sí, ya que me toque la 8. Sí, por favor, llegar a la 8 lo antes posible. Entonces así la actividad empieza como en muchos casos es bien, la mayoría de los casos incluso es muy abrupto este término, ya deja de apagarse y prenderse las luces, deja de sentir a las personas. La verdad es que la mayoría de los casos se da de esta manera abrupta, más que de forma gradual. La mayoría de los casos es que mencionen que se acaba de un día para otro y bueno, no sé, ya la gente deja de sentir estas actividades raras y como que todo vuelve a la normalidad dentro de las casas. Ya no se siente esta atmósfera opresiva, ya todo vuelve a la normalidad de un momento a otro. Y fíjate que algo que yo vi del fenómeno poltergeist o que me aparecía en una lectura es que algo que distingue supuestamente estos fenómenos de poltergeist versus un caso de un demonio como El Exorcista, es que generalmente estos casos de poltergeist, así como lo dice, son fantasmas, o sea, son espíritus de personas que por alguna razón se quedaron dentro de ese edificio quizá con algo que no se hizo, etcétera. Y justo depende de la persona que está ocupando esa casa, de cómo haya sido. También así son las experiencias que han tenido la gente. A veces no son personas malas, entienden y justo dejan de molestar, siguen haciendo, digamos, su presencia ahí sin molestar a los habitantes, y en otras ocasiones pues son necios que quieren que se vayan de ahí, ¿no? Exacto. Entonces es distinto, no sé, como dices tú, no se apoderan de las personas ni las poseen, solo las molestan. Sí, y digamos, este término yo creo que se remonta desde la Edad Media, ¿no? De hecho, yo leí en alguna página de internet que Martín Lutero incluso lo utilizó, el término poltergeist. Hoy en día que está cañón, como veíamos al principio del episodio, la palabra poltergeist, como bien señalaba Javi, proviene de un término alemán, pero los alemanes no suelen utilizarlo, utilizan más y se inclinan más a utilizar el término spook, como este caso de poltergeist. Pero digamos, y vamos a ir aterrizando un poquito más hacia algunos casos muy famosos de poltergeist que se han dado, pues bueno, desde hace mucho tiempo. Y uno de ellos tú lo veías, ¿no, Chavita? Sí, claro. Es un caso que supuestamente es el caso que vuelve o que le da esta explosión popular a los casos de poltergeist y al espiritismo en general. Es un caso que sucede en 1848 y le dicen el caso de las hermanas Fox, las cuales pues obviamente eran dos hermanas y su madre, que se estaban mudando a Estados Unidos. Ellas eran de Canadá, al pueblo de Hinesville, y pues se mudan a una casa, digamos, antigua, en la cual remodelan, y después de los primeros 10 días supuestamente de haberse mudado, empiezan a escuchar golpes en la casa, se empiezan justo a mover algunas cosas, a vibrar. Estas dos hermanas empiezan a decir qué es lo que está pasando, por qué nos están haciendo broma, y en algún momento ellas cuentan
que pues se arman de valor y agarradas de la mano dicen, pues vamos a hablar con esto, a ver qué tal que sí es algo, digamos, consciente. Uh-huh. Y justo y preguntan, hola, ¿quién estás ahí? ¿Nos puedes escuchar? Sí, es uno, y si es no, dos. Y uh-huh. uno, y empiezan a comunicarse con este ente y descubren que era una persona que fallece esta persona, y en vez de ser enterrado en un cementerio, la familia lo decide enterrar en el patio trasero de su casa, y debido a que no se le hace este funeral católico, o eso es lo que ellas cuentan, o digamos religioso, quizá no era católico, este ente había quedado como atrapado su alma en esa casa. Bueno, se comunican con este ente y las deja de molestar, justo como dices, digamos, de repente pasa la fase 8, pero aquí lo que explotó esta onda fue que este caso se hizo una noticia en un periódico, y las hermanas empiezan a decir que cuando visitan a gente también empiezan a escuchar justo entes y familiares que habían estado en las casas o que habían vivido en las casas de las personas que visitaban. Y pues bueno, ellas se dedican a ser mediums, ¿no? Y empiezan a cobrar por estos servicios. Esto pasa en los diarios en ese entonces, y la gente quiere, digamos, comunicarse con sus abuelos que habían fallecido para cerrar ciertas cosas, o gente que decía que tenía sonidos. Y pues bueno, se hacen de mucho dinero al parecer, y se dice que en algún momento ellas declaran que pues todo fue, digamos, un acto. Uh-huh. Pero pues ya de ella había explotado todo digamos, cultura del poltergeist y el espiritismo. Uh-huh. Otro de los casos que también son más antiguos de poltergeist, uh-huh, es este caso de Tedworth en Inglaterra del siglo XVII, ¿no? Uh-huh. Este incidente hace referencia a estos golpes, uh-huh, y en las paredes y ruidos extraños. Y este caso fue documentado por Joseph Glanville en una obra que se llama Sadismus Triumphatus en 1681, donde detalla las experiencias de un magistrado llamado John Mompesson y su familia en la localidad de Tedworth. Tiene que ver con una demanda que hubo sobre una batería, y que al final la sentencia obliga al baterista a entregar esta batería a John Mompesson. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí dicen que hubo un tema de brujería y que se empezó a escuchar fenómenos poltergeist. Pero la verdad es que realmente también por la época en la que se daban, en donde no había tecnología, donde no había una explicación científica sobre estos eventos, pues realmente quedan este tipo de casos como el que le cuento de Tedworth, o como el de Chavita, pues en simples declaraciones y testimonios. Pero luego viene un caso también muy famoso que incluso ha dado pie a películas, que es el caso de Enfield, ¿no, Javi? Exacto. Este caso de Enfield se llama así por la ciudad en la que se lleva a cabo estos fenómenos. Esto ocurre en el año 77 en una casa del lugar llamado Enfield en Londres, es que alrededor de Londres, donde Peggy Hodgson, que era la madre de 3 hijos, denunció que sus hijos habían visto los muebles moverse y juguetes lanzarse solos como proyectiles. El caso fue muy relevante, tomó mucha relevancia, ya que los policías habían asegurado ver una silla moverse. ¿Qué es lo que ocurre? Que de a poco ellos empezaron a ver ciertas manifestaciones. Esta mujer empezaron a escuchar ruidos en la casa, veían que cosas eran lanzadas sin explicación, y resulta que, bueno, al principio nosotros estamos hablando ahora de cosas paranormales, pero a ver, en la vida real uno, si escucha ruidos o cosas raras, ¿a quién acudiría? Uno debería recurrir inicialmente a la policía, ¿no? Uh-huh. Antes que a un cura, antes que a un investigador paranormal, exacto. Uh-huh. Uno debería recurrir a la policía. Ellos hicieron esto, y efectivamente cuando la policía llega a la casa,
ellos pueden ver cómo las sillas se desplazan, levitan y se desplaza también alrededor de 40 centímetros en el suelo sin ninguna explicación lógica de por qué esto estaba sucediendo. Es el primer caso en el cual la policía declara y confirma esta actividad poltergeist, que no tenían explicación. Por lo tanto, esto le dio como una mayor validez a este caso y por eso fue muy, muy investigado. Esto saltó a los medios y a la prensa en el Reino Unido, que le dio una cobertura bastante inusual para este tipo de casos, porque realmente no vemos recurrentemente este tipo de situaciones en las noticias. También los Warren pasaron por ahí, pero todos dicen que no fue mucha la colaboración, sino más bien como que pasaron casi a hacerse una foto, dar su opinión como expertos en el tema, y no fue mucho lo que colaboraron, lo que es totalmente opuesto con la información que hay en la película del Conjuro 2, por ejemplo, que está basada en este caso de Enfield, donde le dan total protagonismo a los Warren, como que ellos prácticamente salvaron toda la situación, pero al final no fue así. Bueno, también muchos periodistas fueron a hacer investigaciones a la casa para investigar todos estos sucesos. En alguna ocasión se afirmó la BBC, ¿no? Sí, exacto. Principalmente la BBC afirmaron que una pieza de Lego se levantó y golpeó a un fotógrafo de los que estaban ahí haciendo la investigación. Melvin Harris, que era como el principal investigador y que apoyó a la familia durante todo este proceso, él se preocupó de llevar cámaras automáticas, de grabar sonidos. Fue el primero que logró hacer este contacto tal cual como tú lo describías, Chava, como lo hacían estas hermanas, que la forma de comunicarse con este ente que no está materializado era haciendo preguntas fáciles donde pudiera responder sí o no. Y un golpe sí, 2 golpes no. Entonces está todo documentado. De hecho, pueden encontrar este documental de la BBC en YouTube, y ahí está documentado cómo él hacía ciertas preguntas y se iba respondiendo, y se sentían golpes en la pared respondiendo a las preguntas que él iba haciendo. También este investigador logró tomar numerosas fotos con esta cámara de modo automático, en las que se ve que las niñas estaban supuestamente levitando. Mucha gente decía que estas fotos eran falsas, que las niñas estaban saltando al momento de tomarse la foto, pero la verdad es que para la época el tipo de tecnología que había no era suficiente para sacar una foto en movimiento. O sea, hoy en día con los celulares súper modernos con 1000 megapíxeles tú sacas una foto en movimiento y cuesta que salga bien. Entonces ellos, la gente que apoya este caso, dice, bueno, en esos años con una cámara era imposible que grabara a la chica flotando o levitando y que saliera tan perfecta. Si la chica le dijera salta y le saca la foto, probablemente no hubiera salido tan nítida como salió. Y es como una forma de apoyar el caso. Bueno, el caso se alargó por un periodo de 2 años, o sea, fue muy investigado, causó mucho revuelo. Y bueno, una de las psicólogas que se hizo cargo del caso se llamaba Anita Gregory, hizo varias pesquisas e investigaciones de forma paralela. En ellas también hizo investigaciones sobre Janet, la hermana, ya que empezó a cursar episodios de posesión en los que hablaba con otra voz. Nosotros estuvimos mirando unos videos antes de grabar, y efectivamente se ve como ella cambia una voz muy diabólica, y obviamente eso tú ves y igual da un poco de susto. Entonces sí, se puede comprobar con los audios documentados que son reales. No sé qué opinaron ustedes cuando vieron el video. A mí me pareció que era bien creepy la voz. A mí sí se me hizo súper creepy. Y he escuchado, fíjense, que hay gente que justo puede mover las cuerdas vocales y generar estas voces, pero ahí se veía como muy, muy real, y además no solo usa una voz, sino 2, ¿no? Y decía que tenía según hasta 40 voces. Ándale. 40 voces. 40 voces.
una niña que hablaba como pues, señor, ¿no? Además. Creo que este caso es uno de los casos, yo creo que más sonados que como yo lo dije, ha dado pie a muchas películas y a muchas investigaciones. Pero hay otro caso también que a mí me dejó perplejo, que es el caso Rosenheim, que es por ahí, por donde vive Chavita, ahí por Baviera, por Alemania. Y este caso se da en el despacho de un abogado que se llamaba Sigmund Adam, ¿no? Y que fue recopilado por el parapsicólogo alemán Hans Bender, ¿no? Sobre algunos, se supone, poderes, y eso fue lo que estimaron algunos expertos, que fueron los poderes telequinéticos de la secretaria de este abogado, Anne-Marie Chabert, de 19 años. Al parecer, lo que yo vi es que en este caso se hizo una investigación y algunos científicos criticaron que quien hizo la investigación no siguió el método científico. Y luego que alguna vez también que documentaron que atrás, en donde se supone que se daban golpes en el closet, pues el abogado tenía un bastón de goma que hacía los golpes. También se documentó que incluso había hilos de nylon que podían haber causado los movimientos, digamos, de los objetos. Pero bueno, es un caso que también fue muy sonado en Alemania, y no sé si quieras añadir algo, Javi. No, básicamente todo parte un poco extraño, porque según Bender, la persona, el parapsicólogo que realizó esta investigación, cuando él lo llaman a que investigara estos disturbios que ocurrían en estas oficinas, le informaron que esto ocurría solamente los fines de semana. O sea, me parece súper extraño. Venga, pero el fin de semana, porque solo el fin de semana ocurren este tipo de fenómenos. Lo molestaban para que no descansaran después de trabajar, ¿no? Exacto. Bueno, afirmaban que habían artefactos de iluminación que explotaban, que se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, que se movían muebles pesados, que se filtraba el líquido de la fotocopiadora en la oficina, lo cual me parece totalmente falla técnica. O sea, se me echa a perder la impresora, ya, entonces es problema paranormal. O sea, todo era como una red flag en este caso. Obviamente, como decía James, todo esto como fue desmentido y de hecho se escribió un libro respecto a esto, hablando de si el libro se llama Espíritus falsos o estafadores reales. Estas afirmaciones o las afirmaciones que se hacen en el libro finalmente hicieron o comprobaron que todo esto había sido un truco para engañar a la gente, y que todo había sido manipulado. O sea, encontraron hilos, o sea, no tuvieron la delicadeza ni siquiera de sacar los hilos, justo tenían un bastón con una punta de goma que según él era para defenderse en caso de ataque, lo tenía en caso de defensa personal. O sea, no borraron la evidencia. Fue el peor fraude. Y la verdad es que justo este caso como que evidencia el primer caso, y querían evidenciar el primer caso de esto que es la psicoquinesis o telequinesis de la secretaria del abogado, esta chica Anne-Marie Chabert, que había expresado a Bender, que era el investigador, que estaba frustrada con su trabajo y angustiada porque había roto su compromiso matrimonial, y según Bender, la supuesta actividad poltergeist cesó cuando esta chica dejó el bufete de abogados y se casó. Entonces, pues complicado, ¿no? Yo creo que le hayan roto su compromiso, pero pues generó todo este caso de poltergeist, según Bender. Pobre chica, ni se enteró que era parte de esta actividad paranormal. Esta supuesta actividad paranormal. Oigan, chicos, yo me gustaría brevemente mencionar un último caso que me pareció muy interesante. Fue el primer caso conocido en España, en la región de Galicia. Esto ocurrió en 1899 en la casa de Juliana Rodríguez.
donde comenzaron a ocurrir extraños fenómenos. Ella encontraba siempre al levantarse muebles cambiados, huevos rotos, vacíos, como que alguien los hubiera preparado. A veces en la lumbre ella lograba ver que alguien removía las brasas. Oía sonidos extraños y siniestros que para ella no tenían explicación de cómo podían ocurrir. Un día los fenómenos empezaron a ser más frecuentes y más fuertes, como el hecho de que llovieran piedras, de que garras invisibles comenzaran a arañarla o a golpearla y a tirarle el pelo. Esto se puso muy violento. Ella vivía con su nieta, María Kundins, y afortunadamente ella no sufría esos ataques. Los ataques eran solo focalizados a Juliana. Un día la joven también empezó a padecerlos y ahí, bueno, se preocupa obviamente porque ella lo podía aguantar, pero era demasiado ya el ataque a su nieta, y decidió acudir al párroco del pueblo, llamado Juan Antonio Combarro. Ella va con la excusa, porque obviamente pensó que le iban a tildar de loca, y fue con la excusa de pedirle una misa de aniversario por el fallecimiento de su marido, que había ocurrido justo un año antes. Y quería ver si podía, qué podía hacer la iglesia por ella, si podían ir a hacer una misa a su casa. Luego volvió a la misa, hicieron esta misa, pero luego volvió con urgencia y le pidió que por favor fuera a su casa a hacer una misa, y ante la insistencia de Juliana, que estaba llorando y desconsolada, finalmente el sacerdote logró que ella le contara la verdad, que ella estaba reacia a contarla para que no la tildaran de loca, y pidió que por favor no le revelase a nadie, porque no quería que su nombre fuera objeto de burlas dentro del pueblo. El párroco acompañó a esta mujer a su casa, y viendo que los hechos que ella contaba violaban todas las leyes conocidas por él, todas las leyes físicas, le pidió que rezara el rosario, y la hizo acompañar por varias personas de la iglesia, las cuales invitó a la casa de esta mujer para que velaran la casa durante esa noche y estuvieran rezando el rosario. Al día siguiente, una de estas personas que se quedó ahí rezando fue donde el párroco a la iglesia y le dijo que por favor fuera a bendecir esa casa. Es decir, que mientras ellos rezaban, fueron también testigos de toda esta actividad paranormal. Este sacerdote fue al día siguiente, bendijo la casa. Ningún suceso extraño ocurrió durante la oración, pero cuando él ya estaba guardando sus implementos, hay una piedra cae suavemente en el suelo, y luego empieza a caer otra y otra, y después se cae una parte de una báscula y el mango de un paraguas. Luego aparecen media docena de papas. Aparecieron en el piso, como que venían rodando, ¿no? Y bueno, ahí este sacerdote la verdad es que dijo, ya, no vuelvo más a esta casa. Se asustó con todas estas manifestaciones, y debido al terror que todos esos eventos le habían producido, decidió informarle al arzobispo de Santiago, Martín de Herrera, para que realizara una investigación de lo que estaba pasando en aquel lugar, porque obviamente no era normal. El arzobispado creó esta comisión en la cual fueron interrogadas ante notario para como darle validez al testimonio a varios testigos de lo que sucedía en la vivienda de Julián, entre ellas la gente que había ido a ayudar a rezar, que vio todas estas cosas que pasaban. Y varias personas contaron en sus declaraciones que esta anciana y su nieta eran literalmente arrastradas de los pelos por una fuerza invisible que siempre las tiraba. O sea, que eran una fuerza bastante violenta con ellas, y que de repente recibían bofetadas que les quedaban marcadas en los rostros y sin explicación. Entre los testigos se encontraba un farmacéutico de la ciudad, Severiano Mesías, que había acudido solamente a comprobar los hechos que le habían contado, y bueno, con sus acompañantes, porque fue acompañado con más personas, fueron a hacer todo el reconocimiento de esta casa porque querían averiguar que no hubieran trucos ni que se tratara de una broma. Bueno, a diferencia del caso de Rosenheim, donde se descubrió de inmediato que era una farsa, aquí la verdad no pudieron encontrar ningún indicio que validara que estas manifestaciones fueran un fraude. Así que bueno,
la iglesia reconoció todos los sucesos que sucedían en esta casa. Le llamaron la casa Dodemo, que sería la casa del diablo. Y la verdad es que la mujer quiso abandonar su vivienda y trasladársela a alguna de sus vecinos, pero ella la rechazaban porque tenían temor de que ellas transmitieran o trajeran estos entes o espíritus a sus casas y que no pudieran vivir tranquilos, como en el fondo que trajeran la maldición. O sea, pésimos vecinos. Sí. Y bueno, el arzobispado tampoco creía que fueran cosas como del diablo, ¿no? Sino que más bien eran cosas paranormales, pero después dijeron, a ver, para cerrar el caso, porque ya esto no se acababa, decidieron que facultaron a uno de los párrocos para que hiciera un exorcismo y a ver si esta entidad podía huir de la casa de Juliana. Y finalmente se le trató de dar una explicación y se intentó decir que esto era una posesión diabólica, y que se trataba del difunto marido de Juliana, quien había muerto hace unos años atrás. Y decían que él había participado de una sociedad de espiritistas, entonces trataron de asociarlo a esto y la verdad es que, bueno, se aburrieron de toda esta situación, que no pudieron como resolverlo, y lamentablemente como la ayuda de la iglesia, entre comillas la ayuda de la iglesia, no ayudó nada. Entonces finalmente las dos mujeres deciden abandonar la vivienda y Juliana se va a vivir con otros miembros de su familia y falleció, bueno, a los pocos años de haberse mudado, y ella era bastante mayor, y su nieta se marchó luego a vivir a América. No sé precisamente a qué lugar, pero ya se le perdió la pista y no se pudo seguir no se pudo saber qué pasó con ella después. La casa que ellos tenían quedó vacía, al parecer el diablo, como decía la iglesia, que estaba allí, que lo habían asociado hasta como posesión demoníaca, dejó de manifestarse. El exorcismo que había ofrecido la iglesia nunca se llevó a cabo, y tras la visita de varios periodistas y curiosos, estuvo vacía durante más de 100 años y fue restaurada por un joven biólogo para usarla como una casa de turismo rural. En la actualidad no hay ningún indicio de que hayan fuerzas oscuras o manifestaciones paranormales dentro de esta casa. Sin embargo, bueno, como lo mencionaba anteriormente, lo que me pareció muy curioso de este caso es que al día de hoy esta casa la pueden encontrar en Airbnb. Sí, aún así yo no me quedaba, no, yo tampoco, yo tampoco, pero si alguno de los oyentes del Cultivando dice, quiero tener unas vacaciones paranormales y quiere experimentar, puede buscar esta casa en Airbnb. Muy interesante. Después nos cuentan si efectivamente cesó o no la actividad paranormal. Otro caso que yo quiero, y con esto vamos a pasar a la parte final del Cultivando. Es un caso que yo estuve leyendo antes de entrar a este Cultivando, y que es de una tienda de antigüedades en Madrid que se llama El Baúl del Monje. Me pareció interesante porque este caso de poltergeist se documenta en 1990 y Grupo EPTA y una periodista que se llama Cristina Rovirosa en 1999 empiezan a investigar sobre este caso. Me gustó porque era un poco más, reciente. Esta tienda de antigüedades, ubicada en la calle de Marqués de Monasterio número 10 en el barrio de Justicia en Madrid, pues decían que el local experimentaba movimientos agresivos, intensos y muy frecuentes, ¿no? Ruidos inexplicables y movimientos de objetos, como lo hemos visto a lo largo de todo este Cultivando. Grupo EPTA confirma estos fenómenos cuando los grifos se abrían solos, las lámparas se prendían solos, había ruidos como de vajilla rompiéndose, y sobre todo un intrigante aroma podrido que se transformaba en un olor a rosas, y esto formaba parte de todo este repertorio paranormal. Algunos de los investigadores señalaban que la actividad poltergeist podía también estar vinculada a eventos trágicos previos en el lugar.
incluida la muerte de un individuo por inhalación de humo. Datos adicionales como mediciones de campos electromagnéticos inusuales, como que añadieron un poquito esta abeja de misterio al caso. Este tema del baúl del monje ha sido destacado en programas en YouTube y por investigadores, ¿no? Y bueno, pues hoy se ha convertido en una vivienda privada, ¿no? Y a partir de ahí, pues este local no ha registrado más casos y eventos ni fenómenos paranormales. Y decían que probablemente podían haber sido desencadenados por el dueño del local de esta tienda, que era un tipo de nombre Noel. Y bueno, pues justo esto me permite entrar a la gran, y a mí me pareció ahora que la vi, a la gran película Poltergeist de 1982, que es una película increíble. Yo que la vi, producida por Steven Spielberg, ¿no? Y que leía que él contrata a otro director porque él estaba en ese momento grabando E.T. Pero es una cinta que también es, yo creo, de estas de culto, de lo paranormal, porque junto con El Exorcista. Junto con El Exorcista documentan de todo el tema cuando tengan la oportunidad de verla, ¿no? Está en HBO, por cierto. Documenta casos reales de poltergeist, el movimiento de las sillas, todos los movimientos que se dieron fueron tomados de libros donde documentaban casos reales de poltergeist. Lo que sucedió, cómo generan este concepto de una familia de clase media que va a vivir a una casa y que empieza a vivir fenómenos de poltergeist, que llaman a parapsicólogos, que llaman a mediums para poder llevar a cabo y darle solución a este tema, ¿no? Y toca todos estos, y eso es lo que me gusta de esta película, que toca todos estos elementos que hemos visto a lo largo de este episodio, ¿no? Los movimientos de los muebles, los golpes, los casos de donde, digamos, las frecuencias de la estática de la televisión que genera esta puerta hacia lo paranormal. No sé ustedes qué opinen. Sí, mi opinión es un poco refleja todas las etapas que habíamos hablado anteriormente y sí se cumple. O sea, para mí es una película, sí, como tú dices, de culto. Me parece súper innovadora para la época también porque se estrenó en 1982 y obviamente me parece más valorable ahora y que también abre mucho pie a todo lo que ha hecho Hollywood en los últimos años, ¿no? O sea, un precedente, al igual que el de El Exorcista, y una película que está bien hecha, que sí logra darte miedo y yo creo que no pasa de moda tampoco. Muy recomendada. Tienen algunas, tiene 2 secuelas más, ¿no? Sí. Una que fue en 1988 y otra en 1986, ¿no? También hay un misterio alrededor de esta cinta, ¿no? No sé si al igual que El Exorcista, este causar, no sé, como este miedo, sugestionar a la persona que ve la película, ¿no? Bueno, se generaron alrededor de muchas cuestiones paranormales, se documentaron por la preproducción, por la gente de la producción, que se prendían, ¿no? Y se apagaban luces, que había golpes alrededor del tema de la producción. Incluso termina, y cuando tengan la oportunidad de verla, en la parte donde el payaso de juguete agarra al niño, ¿no? Realmente lo estaba asfixiando, entonces lo tuvieron que salvar porque el payaso sí, digamos, se pasó de lanza. Mecanismo que hicieron para ahorcar al niño realmente lo empezó a ahorcar. También se documentaron asesinatos alrededor de la película, como la hermana más grande, la hermana mayor de la familia
protagonista de la película, murió en un asesinato muy cruento ahí después de haberla estrenado. La niña protagonista de la película fallece después de la grabación de la tercera secuela. Sí. De la película, el monje que sale en la segunda, que es como de estos indios americanos, también fallece. El sacerdote, que como les decía, ya la verdad se ve bastante viejito, pues obviamente también ahí fallece. Ya, le tocaba, ¿no? Pues le podía haber tocado, ¿no? Normal. Algo que se aprende de esto es que si los invitan a trabajar para o en una película de terror, mejor no. ¿Para qué va, no? Ahórrense. Sí. No vaya. Oigan, chicos, y un dato curioso de esta película es que la actriz principal, esta chica, ¿no? Heather O'Rourke, no sé si estoy pronunciando bien su apellido, pero ella, nació en 1975 y la verdad es que Steven Spielberg la conoció de una forma muy fortuita. Como tenían esta idea en mente, como que él le habló a esta chica y la chica le dijo, no hablo con extraños. Y desde ahí Steven Spielberg le encantó, dijo, me gusta esta chica, le vio como la actitud y dijo, la quiero en la película. Ella había hecho una prueba, la cual ya la habían rechazado, pero él dijo no, quiero que le den otra oportunidad y bueno, la probaron nuevamente, al parecer lo hizo mejor. Y la dejaron como protagonista de la película y bueno, lamentablemente, como ya mencionó James, luego de 7 meses de haber finalizado la tercera película de Poltergeist, ella fallece a causa de una enfermedad mal diagnosticada y por lo tanto fue tratada de manera incorrecta y esto provocó que ella falleciera con solo 12 años. Y otro dato curioso más bonito, digamos, es que yo ya tiene rato que no veo las películas, así que no lo podría súper confirmar, pero por lo que me comentan, y también lo comentó James, pues esta E.T. y Poltergeist se filman más o menos en la misma época, y justo lo que dicen que la calle en la que inicia la película de Poltergeist es la misma calle que utiliza el niño de E.T. Para andar en la bicicleta. Es ya dato más como entre dos películas, ¿no? Luego también ya en 2015 hicieron un remake bastante malo, ¿no? De Poltergeist. No se los recomiendo, no la vean, porque incluso utilizan un dron para ir a pues al otro lado, al mundo espiritual. Y no, realmente no recoge la fascinación y el tema de culto que tiene la de 1982. Creo que la verdad ni la niña está bien, no sé, bien casteada. La verdad creo que fue un remake bastante refriteado de una manera muy mala y la verdad las recomendables son la de 1982, que creo que es la más importante. Pues vamos a terminar. Yo quisiera ir concluyendo ya cultivando con sus conclusiones. Antes de pasar a las suyas, a mí me gustaría concluir que creo que la investigación de los avances del tema Poltergeist en un tema paranormal encuentra varios desafíos que yo creo que uno, la falta de replicación consistente de los fenómenos paranormales, creo que es un tema. La subjetividad que tienen las propias experiencias Poltergeist. Y creo que también la dificultad que ha habido para establecer un método de investigación estándar para poder llevar a cabo el análisis de un fenómeno de este tipo. Creo que nadie ha estandarizado un método sobre la investigación y entonces pues realmente no hay tema nada concluyente. Y creo que la estigmatización cultural y la falta de aceptación en círculos científicos convencionales, pues también han dificultado la investigación de este fenómeno, de este fenómeno Poltergeist. No sé ustedes qué opinan y qué concluyen de Cultivando el Miedo. Chavita.
Yo como conclusión, pues sí sería como dar a notar que justo muchos de estos casos suceden en ciertos entornos, como ya lo comentaba, pues donde hay cierto tipo de maquinarias a veces o cierto tipo de tuberías que utilizan y emiten ciertas frecuencias. Entonces, aunque podría parecer normal o deberíamos de saberlo esto de las frecuencias que afectan ciertos edificios, creo que mucha gente simplemente coloca aparatos y a veces creo que sí le llega a suceder este mal juego. Entonces también ahí fíjense siempre, ¿no? Si se acaban de instalar algo en casa y hay pues algún sonido raro, probablemente sea este aparato y no un fantasma. Y bueno, también me gustaría preguntarles, ¿ustedes alguna vez tuvieron un tipo de digamos, de experiencia poltergeist que aunque hubiera sido al final otra explicación, les ha pasado algún tipo de susto con toques en su casa o en alguna casa que hayan visitado? A mí sí. Uh-huh. De hecho, que es muy loco porque lo hablé con unos amigos el fin de semana, pero respecto a otro tema que salió y yo como que lo había olvidado, y la verdad es como que me vino de nuevo el flashback. Y si recuerdo, yo tenía eso de 17 años aproximadamente, y recuerdo que en el colegio teníamos que elegir entre música y arte, y yo elegí música. Y justo el año que yo elijo música, la profesora de arte era brutalmente buena. Hacía unas actividades súper entretenidas. Entonces yo siempre quería inmiscuirme en las actividades. Entonces con mi grupo de amigos, yo les decía, bueno, voy a hacer las mismas actividades que ustedes, porque muchas eran que había que hacerlas en la casa, ¿ya? Entonces yo decía, bueno, yo me sumo y las hago también porque me llamaba mucho la atención. Y una de estas actividades era crear una cajita como de cartón que tú le dejas como un orificio y lo pones en alguna parte donde le entra mucha luz solar, y luego tú puedes sacar como una foto, una cámara negra, ¿no? Uh-huh. Entonces recuerdo, fue un poco creepy porque, bueno, siempre nos juntamos en distintas casas a hacer los trabajos, y siempre había una amiga que nunca quería que fuéramos a su casa. Y un día fue como que le insistimos mucho y fue como, siempre vamos a todas las casas, como que esta vez toca ir a la tuya. Uh-huh. Y ella dijo como, bueno, ok. Después de la presión fuimos a su casa. Su casa tenía una distribución muy muy extraña. Había que pasar, uno llegaba a la casa y había una puerta al lado izquierdo donde tú llegabas a un pasillo que era un lavadero. Al final del pasillo había una puerta que al abrirla llegabas a la pieza de sus papás, y tú entrabas a la pieza, a otra puerta al lado derecho que si tú la abrías llegabas a la habitación de mi amiga. Es decir, uh-huh, si mi amiga quería ir al baño, tenía que pasar por la pieza de sus papás, luego por esta especie de pasillo lavadero, y luego llegaba al comedor y al baño. Era una cosa muy loca. Incómodo. Uh-huh. Eso es lo primero. Y lo segundo es que tenía dos ventanas en su habitación, una daba hacia el patio y la otra daba hacia otra habitación, uh-huh, porque esta era una ampliación de la casa. Entonces cuando hicieron la ampliación de la casa, no removieron esta ventana que unía las dos habitaciones, la dejaron tal cual, y el tema es que la ventana por fuera tenía protecciones. En Chile, en México no sé también que uno pone estas protecciones de fierro para que la gente no entre en las casas. Claro, sí. Entonces es un era clásico muy raro. De Latinoamérica. Sí, todos lo sabemos. Y la ventana, entonces dentro de su pieza, la ventana contigua tenía protecciones. Y por atrás estaba la cortina, por el otro lado, por la otra pieza. Entonces era todo muy bizarro, yo me sentía súper incómoda, no podía dejar de mirar esa ventana porque era muy raro, siempre fue todo muy raro. Uh-huh. Bueno, la cosa es que mis amigos dicen, bueno, el mejor lugar para revelar las fotos, porque había que tener todo oscuro con una luz roja y meter estos papeles en unas cajitas con un líquido especial para poder revelar la foto. Uh-huh. Entonces decidimos que la mejor habitación era este pasillo lavandería, porque uh-huh, era más fácil de sellar y no tenía ventanas, por lo tanto era más fácil que no entrara luz. Uh-huh. Entonces lo sellamos las puertas abajo, pusimos unos bordecitos para cubrir, la luz la cambiamos por una ampolleta roja, y pudimos ahí armar un pequeño estudio para revelar fotos. Uh-huh. Yo, como no me iban a poner nota ni nada, yo dejé que mis amigos hicieran la actividad. Yo me senté en un rincón y apoyo mi mano sobre la mesa, en una mesita que había. Yo estaba sentada en una silla, apoyo mi mano en el mesón de tal forma que yo podía ver todo lo que ellos hacían sobre la mesa con las fotos, uh-huh, con las bandejas. Y en ese momento yo siento que alguien toma mi pelo, pero me levantan el pelo, alguien toma un mechón de mi pelo,
lo desliza hacia adelante y vuelve a caer como sobre mi cara. Y yo me quedé pero helada, no me podía mover. Y dije, no sé, no recuerdo ya si grité o no, pero solo recuerdo que uno de mis amigos del colegio me quedó mirando y vio, él vio cuando el gesto o lo que pasó con mi pelo, como que alguien lo hubiera tomado, un mechón grande de pelo, lo hubiera llevado hacia adelante y lo hubiera dejado caer en mi cara nuevamente. Y él lo vio. Entonces yo me puse pálida, me sentí mal. Los chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no, alguien me tomó el pelo, alguien tocó mi pelo, alguien tocó mi pelo. Uno de mis compañeros dijo, no, Javi, a lo mejor te lo imaginaste. Y el otro, no, yo vi que cuando a la Javi le tomaron el pelo. O sea, y yo solo quería salir de ahí y resulta que todo... Ya, uno de mis amigos se para al lado, me empieza como a abrazar así como relájate, cálmate, porque lo único que querían era que yo no saliera corriendo para no echarle a perder las fotos. Porque si abría la puerta iba a entrar luz y iba... Todas iban a velar. Sí, exacto. Entonces yo ahí, terminen rápido. Y bueno, cosa que terminan de revelar la foto, yo abro la puerta y digo, bueno, entenderán, me voy ahora ya, tomé mis cosas y me voy. Pues estuvo cañona, ¿no? Sí. Y oye, como que lo recuerdo y me da escalofrío. Bueno, entonces luego el otro día llego a mi colegio, entro a la sala y veo a mis amigos que estaban sentados ahí, nos sentábamos todos juntos y escucho que uno le dice al doctor, ya, como que se callaran porque venía entrando yo. Entonces dije, ya, ¿qué pasa? No pasa nada. Obvio que pasa algo, díganme. Entonces, no, que no pasa nada, es que te vas a asustar. Y digo, díganme qué pasa porque me voy a enojar. O sea, si no me dices, me voy a enojar. Me dijeron, mira, lo que pasa es que nosotros no sabíamos, pero ayer cuando tú te fuiste, la Vicky, que era nuestra amiga, dijo que había una señora que la cuidaba a ella por muchos años y ella vivía en esa casa, vivía de hecho en la habitación contigua que se veía la ventana, que conectaba la ventana de ella y la Vicky. Y bueno, y esta señora ya falleció hace como 3 semanas y no te lo queríamos decir porque te ibas a asustar más. Y yo, bueno, ya fue, nunca más voy a volver a la casa de la Vicky, nunca más volví a ir. Mis amigos tampoco fueron tan insistentes al principio. Sí. Es que bueno, y ahora después entendíamos por qué ella no quería que fuéramos a su casa. No, pues muchas gracias, mejor, qué buena invitación, ¿no? Sí, gracias, pero no gracias. Sí, así que bueno, eso fue como algo raro. No sé si fue la señora o qué, pero bueno, como que lo había borrado en mi mente y este fin de semana lo recordé y justo ahora... ¿Cuánto te tardaste en superar esa experiencia de susto? O sea, sí te duró un rato, yo supongo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que un par de semanas de que, no sé... Todo ya... ahí con el corazón. No, y ahora lo recuerdo y me da mucho escalofrío, como, ay, lo recuerdo que pasó y es como, ay, no quiero que me pase de nuevo, y no sé. James. Yo supongo que en alguna ocasión escuché ruidos raros en la casa de mi abuela, en un poblado que está ahí en Puebla, en Huauchinango, Puebla, porque tú la conoces, la casa de mi abuela era bastante creepy. Sí. La configuración de la casa es un poco rara también, justo. Y justo estaba atrás de un cementerio y ahora que vi Poltergeist, ¿no? Bueno, pues me recordó a eso. Pero Javi, ¿tú qué concluirías de este episodio de Poltergeist? Buena pregunta. Bueno, a pesar de lo que me pasó, no sé si, o sea, yo creo que de repente hay manifestaciones extrañas que no las podemos identificar. Creo que no siempre son atribuibles a fantasmas, como el caso de los poltergeist, que se hace alusión a una actividad paranormal. Yo creo que la mayoría de los casos tienen alguna explicación científica, pero tampoco lo descarto 100%, porque por lo que me pasó yo no le puedo dar una explicación. O sea, estamos en una habitación donde no había viento, que estaba completamente sellada, donde no habían ventanas, entonces no puedo dar la explicación a lo que me pasó. A lo mejor yo estaba generando eso, era adolescente y era mujer. Ándale. Cumplo con el perfil. Qué feminista, pero sí, perdón, qué machista, digamos, de fenómenos, ¿no? No, que sí, porque la mayoría son como mujeres, si se han dado pero cuenta. Pero sí es verdad, un poco. Entonces ya cumplía con el perfil, a lo mejor era yo. Y la pobre señora estaba descansando en paz y yo ahí echándole la culpa, no sé. Pero esa... tu actividad de telequinesis. Claro. ¿Te imaginas? ¡Oh, qué loco! Está fuerte. Ajá.
Y bueno, ahora ya como último comentario que quería hacer, justo yo la verdad es que sí lo llegaba a escuchar y ahora que lo pienso, varias de las personas que se quedaban en mi casa a dormir escuchaban que se movían muebles. A mí, yo siempre escuché muebles en mi casa, pero yo pensaba que eran como los del vecino o alguien normal. Y la verdad es que pude ser que haya habido poltergeist en mi casa. Me lo dijo justo, bueno, a una exnovia de un primo. Y odiaba quedarse en mi casa, pero pues bueno, ya ahí se queda como mi experiencia, la cual a mí se me hacía normal, pero pues que la gente que Oye, me Chavita, visitaba pero decía tu que era mamá sigue poltergeist. viviendo en esa casa. Sí, Saludos a nosotros dos nunca tuvimos problemas, esa es la cosa, ¿no? Entonces, o estábamos tan acostumbrados al fantasma, pero sí la gente luego me daba comentarios de que se movía, bueno, no se movían los muebles, se escuchaba que se movían cuando estabas abajo. Pero mejor escuchar a ver qué se mueven, ¿no? Creo yo. Sí, la verdad es que sí. Porque por último tú dices, sí, es el vecino, como Sí. tú, ya que el vecino, pero verlo yo creo que es terrible. Pero los fantasmas de Chavita eran educados porque los volvían a poner en su lugar. Sí. Ándale. Hacían su relajo y decían, no, bueno, ya hicimos nuestro relajo, ordenamos. Qué buena. A lo mejor los espíritus tenían ahí, habían hecho una clase de Feng Shui y te estaban ordenando la casa para las buenas vibras, ¿viste? Sí. Han de haber dicho, este tipo ocupa una limpieza, pero bueno. Pues vamos a seguir con más episodios de Cultivando el Miedo con Javi. Van a ver más, Sí, más y más. Vamos a tocar ahí temas bastante escalofriantes, ¿verdad, Javi? Sí, así es. Síganos en nuestras redes sociales, en Cultivando-I en X, en Cultivando Ideotas en Instagram y Facebook. Ya traemos ahí TikTok y vamos a empezar también con el tema, Chavita, del metaverso. Todavía estamos en proceso, pero ya está casi armado. Sí, espérense un mesecito más, yo creo, a más tardar para ver los primeros. Pero ya viene el tráiler, yo creo que esta semana, ahí para que más o menos nos vean como personajes virtuales en el metaverso. ¿Y qué rola nos vas a recomendar? Buena pregunta. Voy a recomendar la canción Poltergeist de Deftones. De Deftones. Yo también pensé en la misma. Yo hasta iba a decir, oye, Javi. ¿Y si recomiendas esta? ¿Viste? Estamos pues muchas gracias, Javi. Telepatía. Muchas gracias, Chavita. Y nos vemos. Un abrazo. Gracias a ustedes. Saludos a todos. Bye. Muchas gracias.